Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para enterarse de todos los chismes, dramas y secretos del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estado en boca de todos y que me han pedido muchísimo, la famosa llamada de Demet Özdemir a Can Yaman entre lágrimas. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué se dijeron? ¿Fue el fin de una era o el preludio de algo más? Prepárense porque les tengo todos los detalles jugosos que sé, y créanme, no se van a querer perder ni una sola palabra. Antes de que empecemos con todo el salseo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más fresca y exclusiva sobre sus celebridades turcas favoritas. Y ahora sí, agárrense que vamos a empezar. Bien, para entender esta famosa llamada, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a esa época dorada en la que Demet y Can eran la pareja del momento. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Los que vimos Erkenci sabemos de lo que estoy hablando. La química entre ellos traspasaba la pantalla, era palpable, innegable. Y claro, como suele suceder, esa química se tradujo en rumores y especulaciones sobre una posible relación fuera del set. Ambos, como es costumbre, negaron todo, diciendo que solo eran buenos amigos y colegas. Pero, vamos a ser sinceros, ¿quién les creyó? Las miradas que se echaban, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo gritaba romance. Y claro, los fans, nosotros nos volvimos locos con la idea de que Can Yaman y Demet Özdemir eran la pareja perfecta. Los Candem eran una fuerza imparable en las redes sociales, llenando todo de amor y esperanza. Pero como toda historia que parece demasiado buena para ser verdad, esta también tuvo su lado oscuro. Después del final de Erkenci, las cosas empezaron a enfriarse. Can se fue a Italia, Demet se quedó en Turquía, y la distancia, como suele suceder, empezó a hacer mella. Los rumores de una posible ruptura empezaron a circular con fuerza, alimentados por la falta de interacciones públicas entre ellos y por la aparición de otras personas en sus vidas. Can empezó a ser vinculado con la periodista italiana Diletta Leotta, mientras que a Demet se le relacionaba con varios galanes turcos. El sueño Candem se empezaba a desmoronar ante nuestros ojos. Y ahí es donde entra en juego la famosa llamada. Según fuentes cercanas a ambos actores, la llamada se produjo en un momento de mucha confusión y dolor para Demet. Al parecer, la actriz se sentía muy afectada por la distancia con Can y por los rumores que lo vinculaban con Diletta. Se sentía insegura, confundida y, sobre todo, muy triste. Necesitaba hablar con Can, necesitaba saber qué estaba pasando realmente entre ellos. Imaginen la escena, Demet, con la voz entrecortada por las lágrimas, marcando el número de Can. La espera debió ser eterna, cada segundo una tortura. Y cuando finalmente Can contestó, las emociones debieron explotar. Ahora, ¿qué se dijeron exactamente en esa llamada? Eso es lo que todos queremos saber, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada, porque la información es contradictoria y hay muchas versiones diferentes. Algunos dicen que Demet le reprochó a Can su falta de comunicación y le exigió que le dijera la verdad sobre su relación con Diletta. Otros afirman que la llamada fue más una declaración de amor frustrada, donde Demet le confesó a Can que aún sentía algo por él y que le dolía verlo con otra persona. Y luego están los que creen que la llamada fue simplemente un intento de Demet por aclarar las cosas y cerrar el capítulo Candem de una vez por todas. Personalmente creo que la verdad está en algún punto intermedio. Es probable que Demet sintiera una mezcla de emociones en ese momento, amor, frustración, tristeza, rabia. Y es lógico que quisiera expresarle todo eso a Can, aunque fuera a través de una llamada telefónica. Imagino a Demet llorando desconsoladamente, preguntándole a Can por qué las cosas no habían funcionado entre ellos, porque la distancia los había separado, porque él había elegido a otra persona. Y también imagino a Can, sintiéndose culpable y arrepentido, intentando consolarla y explicarle las razones de sus decisiones. Pero más allá de las palabras exactas que se dijeron en esa llamada, lo importante es entender el contexto emocional en el que se produjo. Demet estaba pasando por un momento muy vulnerable, sintiéndose rechazada y abandonada por la persona que creía que era su alma gemela. Y Can, por su parte, estaba lidiando con sus propios demonios, tratando de encontrar su lugar en el mundo y de construir una nueva vida en Italia.
La distancia, las presiones mediáticas y las diferencias culturales jugaron un papel importante en el deterioro de su relación. Ahora, ¿qué pasó después de la llamada? Esa es otra pregunta clave. Algunos dicen que la llamada sirvió para que ambos actores se dieran cuenta de que ya no había vuelta atrás y que era mejor seguir caminos separados. Otros creen que la llamada reavivó la llama del amor y que ambos estuvieron a punto de reconciliarse. Pero al final, la realidad es que Khan siguió adelante con su relación con Diletta, mientras que Demet se enfocó en su carrera y en su vida personal. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña reflexión sobre el tema de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es muy fácil idealizar a las parejas famosas y pensar que su amor es eterno e inquebrantable. Pero la verdad es que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y problemas como cualquier otro. La presión mediática, los horarios de trabajo extenuantes y la distancia pueden hacer mella en cualquier relación, incluso en las que parecen más sólidas. En el caso de Demet y Khan, creo que ambos fueron víctimas de las circunstancias. Se conocieron en un momento muy especial de sus vidas, cuando estaban alcanzando la fama y el reconocimiento internacional. La química entre ellos era innegable, y es probable que ambos se enamoraran sinceramente. Pero la distancia, las presiones y las expectativas del público fueron demasiado para ellos. Y al final decidieron seguir caminos separados, aunque eso significara romperle el corazón a millones de fans. Ahora, volviendo al presente, tanto Demet como Khan han rehecho sus vidas y han encontrado la felicidad en otros brazos. Demet se casó con el cantante Ouzhan Kok, aunque lamentablemente ese matrimonio llegó a su fin recientemente. Khan, por su parte, sigue triunfando en Italia y se le ha visto con varias mujeres, aunque por el momento no parece tener una relación estable. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, la historia de Demet y Khan sigue viva en la memoria de sus fans. Los Kandem siguen esperando un milagro, soñando con el día en que ambos actores se reencuentren y se den una segunda oportunidad. Y aunque las probabilidades son escasas, nunca hay que perder la esperanza, ¿verdad? El amor es impredecible y a veces nos sorprende de la manera más inesperada. Y hablando de segundas oportunidades, quiero contarles una pequeña anécdota que me contaron hace poco. Al parecer, hace algunos meses Demet y Khan coincidieron en un evento en Italia. No hablaron mucho, pero se saludaron cordialmente y se desearon lo mejor. Algunos testigos dicen que se notaba cierta tensión en el ambiente, pero también cierta nostalgia. ¿Será que todavía hay sentimientos ocultos entre ellos? No lo sé, pero me encantaría creer que sí. En fin, mi gente, esta es la historia de la famosa llamada de Demet a Khan entre lágrimas. Una historia llena de amor, pasión, dolor y esperanza. Una historia que nos recuerda que las relaciones son complicadas y que a veces, las cosas no salen como queremos. Pero también una historia que nos enseña que nunca hay que rendirse y que siempre hay que luchar por lo que uno cree. Y ahora, antes de despedirme, quiero dejarles una pregunta para que reflexionen. ¿Creen que Demet y Khan volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados y que encuentren la felicidad en otros brazos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué piensan. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Demet y Khan. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más fresca y exclusiva sobre sus celebridades turcas favoritas. Para resumir brevemente, hoy hemos explorado la famosa llamada entre Demet Özdemir y Can Yaman, un evento envuelto en rumores y especulaciones después del éxito de Erkencikus. Vimos cómo la distancia y las presiones mediáticas pudieron haber afectado su relación, llevándolos a ese momento de quiebre emocional. Aunque los detalles exactos de la conversación son inciertos, la llamada parece haber sido un punto de inflexión que marcó el final de su romance público. Analizamos el contexto emocional de ambos actores, las dificultades de las relaciones en el mundo del espectáculo y cómo ambos han seguido adelante con sus vidas. La esperanza de una reconciliación permanece en los corazones de muchos fans, aunque el futuro es incierto. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes y emociones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la llamada fue un punto final definitivo? ¿O aún ven una posibilidad de reconciliación en el futuro?
Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas. No se queden callados. Quiero saber qué piensan y qué sienten sobre esta historia que hace cautivado a tantos. Y ahora sí, para terminar, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todos los detalles jugosos de esta historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más fresca y exclusiva sobre sus celebridades turcas favoritas. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima, mi gente bonita. Les mando un beso enorme. *** profundizando en la historia, más allá de la llamada ***. Pero, esperen, que aún hay más. No podemos quedarnos solo en la superficie de esta historia tan jugosa. Para entender realmente el impacto de esa llamada, y lo que significó para Demet y Can, tenemos que profundizar un poquito más en sus vidas, sus personalidades y las circunstancias que rodearon su relación. Vamos a empezar con Demet Özdemir una mujer fuerte, talentosa y con una energía arrolladora. Demet no llegó a la fama de la noche a la mañana. Su camino estuvo lleno de esfuerzo y dedicación. Desde muy joven demostró su pasión por el baile y la actuación, participando en grupos de danza y tomando clases de teatro. Su primer gran salto fue como bailarina de apoyo en vídeos musicales y programas de televisión. Poco a poco fue escalando posiciones hasta que le llegó la oportunidad de protagonizar su primera serie. Y fue con Erkenci donde su carrera despegó a nivel internacional. Demet es una persona muy sensible y familiar. Le cuesta mucho lidiar con la presión mediática y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Es una perfeccionista, siempre busca dar lo mejor de sí misma en cada proyecto que emprende. Su corazón es enorme y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Es una amiga leal y una persona muy querida por sus compañeros de trabajo. Esta sensibilidad, esta cercanía, la convirtió en un blanco fácil para el dolor cuando la relación con Can empezó a desmoronarse. Y ahora hablemos de Can Yaman un hombre con una personalidad magnética y un carisma irresistible. Can es un hombre aventurero, apasionado y con una gran confianza en sí mismo. A diferencia de Demet, Can estudió Derecho y trabajó como abogado antes de dedicarse por completo a la actuación. Su físico imponente y su talento natural le abrieron las puertas del mundo del espectáculo. Can es un hombre muy ambicioso y trabajador. Siempre busca nuevos desafíos y no le teme a los cambios. Es un hombre muy sociable y le encanta viajar y conocer nuevas culturas. Su paso por Italia y su posterior consolidación como estrella allí, es una prueba de su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes. A veces su personalidad extrovertida puede ser malinterpretada, pero en el fondo es un hombre con un gran corazón y un fuerte sentido de la justicia. Esta ambición y su adaptación a la vida en Italia, lo distanciaron, quizás sin quererlo, de Demet. El fenómeno Erkenci y el nacimiento de un amor, o una ilusión. Erkenci fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, dos jóvenes con personalidades opuestas que se enamoran perdidamente, resonó con el público por su frescura, su romanticismo y su humor. Pero sin duda el ingrediente secreto del éxito de la serie fue la química innegable entre Demet y Can. Su conexión era tan fuerte que traspasaba la pantalla y hacía que los espectadores creyeran en el amor verdadero. Los besos, las miradas, los abrazos, todo parecía real, genuino. Y claro, como ya mencionamos, esto desató una ola de rumores y especulaciones sobre una posible relación fuera del set. Los fans estaban convencidos de que Demet y Can eran la pareja perfecta y que su amor era eterno. Crearon perfiles en redes sociales dedicados a la pareja, recopilaban fotos y vídeos de sus momentos más románticos y organizaban eventos para celebrar su amor. Los Candem se convirtieron en una comunidad global unida por la esperanza de ver a sus ídolos juntos en la vida real. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad era mucho más compleja. Demet y Can negaron repetidamente que tuvieran una relación sentimental.
Insistían en que solo eran buenos amigos y colegas y que su química en la pantalla era producto de su profesionalismo y su talento actoral. Sin embargo, sus acciones decían lo contrario. Se les veía juntos fuera del set, compartían fotos y vídeos en redes sociales donde se mostraban muy cariñosos y se dedicaban mensajes llenos de afecto. Esto alimentaba aún más las esperanzas de los fans y hacía que fuera aún más difícil creer en su negación. La línea entre la realidad y la ficción se difuminó y se creó una fantasía colectiva donde Demet y Can eran la pareja ideal. *** La distancia, el silencio y la aparición de Diletta Leotta ***. Después del final de Erkenzicus, las cosas empezaron a cambiar. Can decidió mudarse a Italia para seguir desarrollando su carrera como actor. Demet, por su parte, se quedó en Turquía y continuó trabajando en nuevos proyectos. La distancia física entre ellos empezó a hacer mella en su relación. Las interacciones en redes sociales disminuyeron, las apariciones públicas juntos se volvieron cada vez más escasas y los rumores de una posible ruptura empezaron a circular con fuerza. Los fans estaban desesperados por saber qué estaba pasando realmente entre Demet y Can. Les enviaban mensajes, les pedían explicaciones, les rogaban que no se separaran. Pero el silencio era la única respuesta. Y entonces, como un balde de agua fría, llegó la noticia de que Can estaba saliendo con la periodista italiana Diletta Leotta. Las fotos de Can y Diletta juntos inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se les veía muy enamorados, disfrutando de la vida en Italia. Para los Candem, esta noticia fue un golpe devastador. Su sueño se había hecho añicos. Se sentían traicionados, engañados y desconsolados. Muchos de ellos culparon a Can por haberlos abandonado y por haber roto el corazón de Demet. Otros, en cambio, culparon a Diletta por haberlos robado y por haber destruido la relación de Demet y Can. La situación se volvió muy tensa y se desató una guerra entre los fans de Demet y los fans de Can. *** La llamada entre lágrimas, un grito desesperado ***. En medio de este caos emocional, se produjo la famosa llamada de Demet a Can entre lágrimas. Según las fuentes cercanas a ambos actores, Demet estaba destrozada por la situación. Se sentía confundida, dolida y traicionada. Necesitaba hablar con Can, necesitaba saber qué estaba pasando realmente entre ellos. La llamada se produjo en un momento de mucha vulnerabilidad para Demet. Se sentía rechazada y abandonada por la persona que creía que era su alma gemela. Imaginen el torbellino de emociones que la invadía, la incredulidad, el dolor, la rabia, la desesperación. Todo eso debió explotar en el momento en que escuchó la voz de Can al otro lado del teléfono. Los detalles exactos de la conversación son un misterio. Como ya dije, hay muchas versiones diferentes y es difícil saber cuál es la verdadera. Algunos dicen que Demet le reprochó a Can su falta de comunicación y le exigió que le dijera la verdad sobre su relación con Diletta. Otros afirman que la llamada fue más una declaración de amor frustrada, donde Demet le confesó a Can que aún sentía algo por él y que le dolía verlo con otra persona. Y luego están los que creen que la llamada fue simplemente un intento de Demet por aclarar las cosas y cerrar el capítulo Candem de una vez por todas. Pero, más allá de las palabras exactas que se dijeron, lo importante es entender el significado de la llamada. Fue un grito desesperado de una mujer que se sentía perdida y confundida. Fue un intento de recuperar algo que se estaba escapando de sus manos. Fue una última esperanza de salvar un amor que parecía destinado a morir. La llamada fue un acto de valentía y vulnerabilidad por parte de Demet. Se atrevió a mostrar sus sentimientos, a pesar del miedo al rechazo y al dolor. Y eso en sí mismo es digno de admiración. *** Después de la tormenta, nuevos caminos y nuevos amores ***. Después de la llamada, las cosas no volvieron a ser lo mismo. Can siguió adelante con su relación con Diletta y Demet se enfocó en su carrera y en su vida personal. Ambos intentaron dejar atrás el pasado y construir un futuro mejor. No fue fácil, por supuesto. El recuerdo de Erkenzicus y del amor Candem seguía presente en la memoria de los fans y en la suya propia. Pero poco a poco lograron superar el dolor y seguir adelante. Demet encontró el amor en los brazos del cantante Oğuzhan Koç. Su relación parecía sólida y prometedora. Se casaron en una ceremonia espectacular y parecían muy felices. Sin embargo, lamentablemente su matrimonio no duró mucho.
Después de unos pocos meses, anunciaron su divorcio. La noticia sorprendió a muchos, pero Demet se mostró fuerte y decidida a seguir adelante. Can, por su parte, continuó triunfando en Italia, y se le ha visto con varias mujeres. Su relación con Diletta Leotta llegó a su fin después de un tiempo, pero Can sigue disfrutando de la vida y de su éxito profesional. *** El legado Candem, y la esperanza de un reencuentro ***. A pesar de todo lo que ha pasado, la historia de Demet y Can sigue viva en la memoria de sus fans. Los Candem no se rinden y siguen esperando un milagro. Sueñan con el día en que ambos actores se reencuentren y se den una segunda oportunidad. Saben que las probabilidades son escasas, pero no pierden la esperanza. El amor es impredecible y a veces nos sorprende de la manera más inesperada. La química entre Demet y Can era innegable y su conexión era tan fuerte que traspasaba la pantalla. Es difícil olvidar algo así. Y aunque ambos hayan seguido adelante con sus vidas, siempre quedará un recuerdo de lo que pudieron haber sido y no fueron. La pregunta que todos se hacen es, ¿volverán a estar juntos algún día? La respuesta es incierta. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que la historia de Demet y Can seguirá fascinando a sus fans y seguirá siendo objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. *** La reflexión final, el amor en tiempos de redes sociales y fama ***. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas y difíciles de mantener. La presión mediática, los horarios de trabajo extenuantes, la distancia y las expectativas del público pueden hacer mella en cualquier relación, incluso en las que parecen más sólidas. Es fácil idealizar a las parejas famosas y pensar que su amor es eterno e inquebrantable. Pero la verdad es que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y problemas como cualquier otro. Las redes sociales también juegan un papel importante en las relaciones de las celebridades. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, la constante exposición a la crítica y el escrutinio del público pueden generar mucha presión y estrés. En el caso de Demet y Can, creo que ambos fueron víctimas de las circunstancias. Se conocieron en un momento muy especial de sus vidas, cuando estaban alcanzando la fama y el reconocimiento internacional. La química entre ellos era innegable, y es probable que ambos se enamoraran sinceramente. Pero la distancia, las presiones y las expectativas del público fueron demasiado para ellos. Y al final decidieron seguir caminos separados, aunque eso significara romperle el corazón a millones de fans. Quizás en otro momento y en otras circunstancias, su historia hubiera tenido un final diferente. Pero la vida es así, llena de sorpresas y de giros inesperados. Y lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante, buscando la felicidad en el presente. Y ahora, mi gente, antes de despedirme definitivamente, quiero reiterarles mi agradecimiento por acompañarme en este análisis profundo y lleno de emociones sobre la historia de Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Y sigan soñando con sus celebridades turcas favoritas. Hasta la próxima, mi gente bonita. Les mando un beso enorme. Y no olviden suscribirse al canal. Los quiero.